Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos y amigas de la red. Este es mi primer directo y espero pues nos salga al 100% para que tengamos un acercamiento bien aproximado a lo que es el encuentro en la cafetería de Antonio Cristín cuando viajan y deciden llamar a su amigo en la ciudad de Madrid. Vamos a ver diferentes tópicos como son los verbos y cómo entonces abordamos lo que es la presentación. Empezamos aquí entonces la primera presentación. Tenemos aquí el encuentro en la cafetería, ¿sí? Cita en la cafetería, meeting at the café, cuando Cristina entonces y Antonio deciden encontrarse con su amigo en, en la plaza, luego después de haber viajado. Vamos a avanzar entonces. ¿De qué se trata la presentación? Un diálogo a Antonio y Cristín, aquí vemos, llegan entonces y vamos a ver entonces de qué se trata la presentación. Antonio y Cristín have just arrived in Madrid from Colombia and have decided to call their friend Miguel and arrange a meeting for the afternoon. Antonio y Cristina acaban de llegar a Madrid desde Colombia y deciden llamar a su amigo Miguel para reunirse en esta tarde. Así entonces avanzamos a la siguiente diapositiva donde vemos que Antonio dice: I am Antonio Martínez from Colombia. Yo soy Antonio Martínez. Y Miguel contesta al teléfono: What a pleasure. Where are you? Qué gusto. ¿Dónde te encuentras? Y Antonio le contesta: We are at the Hotel Plaza. My wife and I have just arrived. Significa que están en el Hotel Plaza y que acaba de arribar con su señora esposa. En esta diapositiva vemos entonces que Miguel dice: I like to see you as soon as possible. How about at 3 o'clock? Tengo muchas ganas de verte lo más pronto posible. ¿Podemos vernos esta tarde? ¿Qué tal a las 3? Antonio responde: Of course. Where can I meet? Claro que sí, ¿dónde nos podemos encontrar? Y Miguel le dice: How about a Juan Valdez calle? Café. Take a taxi and go to the Colón Square near Castellana Street. En el café Juan Valdez. Toma un taxi y ve a la Plaza Colón cerca de la Castellana. Antonio le contesta: All right, but will it be possible to get a table at the time? Muy bien, pero espero que sea posible encontrar una mesa en el lugar. Antonio dice: No lo dudes. Of course, see you soon. Then, sin duda, hombre. Hasta luego entonces. Antonio contesta: Sounds good, goodbye. Suena bien. Nos vemos. Chao. Luego se encuentran en el café Miguel Ángel y Antonio. Miguel le dice: It's good to see you, Antonio. Welcome to Madrid. Muy bueno verte, Antonio. Por fin estás aquí. Bienvenido a Madrid. Antonio le contesta:
Thank you, Miguel. Christine and I are very happy to finally be in Madrid. Gracias, Miguel. Christine y yo estamos muy contentos de estar en Madrid finalmente. La chica Christine dice, This is a beautiful city. I can't wait to see you more of it. Es una ciudad muy bella. No puedo esperar a verla más. Antonio dice, We already have a very busy itinerary. Nosotros ya tenemos un itinerario muy ocupado. Vemos entonces una conversación muy sencilla en un café de Madrid. Aquí en esta ocasión, Miguel dice, oh, I see. Do you prefer to sit in here or outside in the fresh air? Ya veo, ¿prefieren sentarse dentro o afuera al aire libre? Y Christine dice, in the fresh air, of course. Al aire libre, claro. Miguel dice, there is an empty table. Allí hay una mesa vacía. Mesera, what would you like to drink? Dice, la mesera les dice a ellos, what would you like to drink? ¿Qué desean beber? Kristen dice, a lemonade for me, please. It's hot. Una limonada para mí, por favor. Hace mucho calor. Y Antonio dice, and for me, a beer. Para mí, una cerveza. Vemos entonces cómo avanza la conversación. Llega la mesera. Right away, enseguida. Christine dice, what a pleasant way to begin our vacation in Madrid. Ah, here is the waitress with our drinks. Cheers. Es un placer estar aquí de vacaciones en Madrid. Oh, allí viene la mesera con las bebidas, con nuestras bebidas. Salud. Miguel dice salud. Cheers, and I hope you have a good time here. Salud y espero que tengan un buen tiempo aquí. It's really nice here. I could stay here all day. Estamos muy bien aquí. Yo podría quedarme aquí todo el día. Y Miguel dice, you can stay at the cafe all afternoon if you want. Uno puede quedarse toda la tarde en el café si quiere. Antonio entonces dice, don't they ever ask the customers to leave? ¿Y nunca hacen ir a los clientes? Miguel dice, no, never. And if you want, you can read the newspaper, write letters, chat with your friends, or simply look at the people passing by. Nunca, y si uno quiere puede leer el periódico, escribir cartas, charlar con los amigos o simplemente ver a la gente que pasa. Antonio, in the business world, one easily loses the art of relaxation. En el mundo de los negocios uno pierde fácilmente el arte de relajarse. Miguel dice ahora, that's for sure. I hope you both had a great flight. Es cierto, espera que hayan tenido un buen viaje. Y Christine dice, yes, the flight was fine. Sí, el vuelo estuvo bien. El vuelo estuvo bien. Miguel dice, well, if you don't, I have any plans for tomorrow, perhaps we could do a little sightseeing. Listo, si no tienes planes para mañana,
quizá podamos entonces pasear un poco. Y Antonio dice, what a good idea. I'm sure you'll be a wonderful guy. Thank you. Me parece bien, estoy seguro que serás un maravilloso guía, gracias. Antonio llama a la mesera, waitress, check please, I'm going to pay the bill. And then we'll go. Mesera, la cuenta por favor. Pago la cuenta y nos marchamos. Y Miguel dice, no, no, Antonio, it's my dream to celebrate your arrival in Madrid. No, no, Antonio, yo te invito, hombre, que es para celebrar tu llegada a Madrid. Y entonces, así damos por terminada entonces una charla en Madrid, en una cafetería de Madrid. Este fue un corto stream, un corto videíto en directo que espero haya funcionado y que les haya gustado. Vemos entonces la clase de un encuentro en la cafetería entre 3 personas. Espero que les haya gustado mucho. Aquí he basado el canal y he basado los videos en esta presentación y espero sea una maravilla. Ser bilingüe en Colombia y en el mundo hoy en día y los es espero absolutamente entonces en el próximo indispensable. video. Es más, no solamente el Gracias, aprendizaje dejen de una cualquier lengua extranjera, comentario, sino 2 o 3 lenguas y sería si no te has de suscrito, mucha ayuda para nuestros suscríbete ahora jóvenes y comparte. colombianos. Es muy importante. Muchísimas gracias. Chao, chao.